¿Tu dinero está en peligro este 2024? ¿Será que las predicciones son negativas y este sí será el año en el que todos seremos pobres? ¿O por el contrario, será la mejor oportunidad para diversificarte, invertir y que finalmente deje de ser dolor de cabeza? ¿Qué va a pasar con el dinero este 2024? Pues quédate hasta el final porque en este video vas a descubrir la respuesta. Hola, soy Vero Prieto y tú estás en mi canal, el lugar donde te enseño a ganar, cuidar y multiplicar tu dinero y convertirlo en la fuente de tus sueños. Antes de comenzar, recuerda que si no estás suscrita a este canal, puedes hacerlo ya mismo en el botón rojito de suscribir y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Bien, así que, ¿qué es lo que pasará con la economía en el 2024? ¿Las proyecciones son catastróficas o habrá alguna luz al final del túnel? El Fondo Monetario Internacional entregó sus predicciones para el año 2024 y para nuestro pesar será un año en el que el crecimiento a nivel mundial será menor que en el 2023. No es para nadie secreto que el año 2023 ha traído muchísimos desafíos y uno de los primeros es la situación inflacionaria a nivel mundial, que nos atascó y nos dio muy duro este año. Todo esto como consecuencia de la pandemia. Y esas consecuencias aún las estamos viviendo, porque son consecuencias más perdurables y porque este tipo de situaciones pues no se acaban así tan rápido, lamentablemente. El mismo Fondo Internacional ha dicho que en Latinoamérica, en el caso de Latinoamérica y el Caribe, tendremos un nivel de crecimiento igual al del 2023, lo que significa pues que no vamos a crecer más el año 2024. La realidad es que cuando la economía sufre algo tan devastador como lo que nos hizo el COVID-19, toma tiempo recuperarse. Además, este año hemos enfrentado dos guerras en paralelo que por supuesto también tienen costos y también tienen repercusiones. Definitivamente el 2023 no ha sido un año fácil para la economía. En los Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal, que es como el banco central de nosotros, ha luchado durante todo el año por tratar de estabilizar y de reducir la inflación, haciendo uno de los ajustes en las tasas más agresivos que hemos visto en la historia. Todo con el propósito de que la inflación baje. Y a pesar de que ha tenido muy buenos impactos porque se ha reducido, aún no se llega a la meta que ellos mismos se han impuesto respecto a la inflación. Entonces, ¿esto significa que el mundo va a estar muy mal y que la cosa se viene negra? Pues depende. Si hay una cosa que he aprendido de las crisis económicas es que no son para todo el mundo. Y definitivamente hay dos caras de la misma moneda en cuanto hablamos de crisis. Y lo explico de mejor forma. Los problemas económicos afectan dependiendo de las herramientas que tú tengas. Por ejemplo, si tú eres un empleado, te afecta si hay recortes en tu empleo. Una de las cosas que pasó a inicios del 2023 fueron los recortes de personas. Cosas que seguimos viendo incluso más fervientemente y más grande en el área tecnológica. No sé si lo recuerdan, pero en el 2023, a inicio de año, empresas como Amazon y como Google hicieron recortes muy grandes. La misma Meta también hizo recortes muy grandes de personal como una forma de prepararse ante la situación de la economía. Y vimos hace poco a Spotify haciendo exactamente lo mismo. Entonces, si tú eres un empleado, sí te afecta muchísimo, por ejemplo, que una compañía necesite hacer recortes, sea en el caso, por ejemplo, del inicio de año, que sea como una forma de afrontar la reducción de costos como supervivencia y como preparación para el año 2023, o sea, porque simplemente las cosas pues no van bien en tu empresa. Una de las cosas que sucedió este año tan importantes, por ejemplo, y que tienen directa relación con lo que estoy diciendo, es el aumento de las tasas de interés. El aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos tiene mucho que ver con los despidos de estas compañías tecnológicas y voy a explicar por qué. Para poder controlar la inflación, la Reserva Federal, que como lo dije es como el Banco Central de los Estados Unidos, tuvo que imponer una medida. Esta medida no solamente lo hizo el Banco Central, también lo hizo el Banco Europeo y es la medida que se tiene que hacer, o sea, no es que se les haya ocurrido y lo quisieron hacer porque se levantaron con ganas, no, es la medida by the book que se tiene que hacer para poder controlar la inflación. Pero vayamos un poquito más atrás. ¿Por qué llegamos a la situación inflacionaria?
Si se acuerdan, cuando estábamos en pandemia, las economías estaban realmente necesitadas de inyección de capital. Recordemos que los restaurantes estaban cerrados, que las empresas estaban cerradas, recordemos que la producción se paró y obviamente esto frenó la economía. Para poder ayudar a dinamizar la economía, los gobiernos tuvieron que inyectar dinero. Eso significa que ponen a circular más dinero en la economía. Y ustedes dirán, bueno, si ponen más dinero, entonces más felicidad, todo bien. No, porque esos dineros funcionaron como una medida paliatoria para la situación del minuto, pero esos dineros deben de ser retirados de la economía, porque claro, si hay mucho dinero, entonces la gente compra y eso hace que suban los precios por simple efecto de oferta y demanda. Entonces, al tener mucho dinero circulante, la oferta también se fue haciendo más cara y por eso es que vimos que los precios de las cosas que consumimos se encarecieron. ¿Cómo se controla esto entonces? Retirando esos dineros extras de nuestra economía. Al no ser retirados en muchos casos a tiempo, lo que sucedió es que se generó la inflación y tuvimos una inflación muy alta, sobre todo específicamente hablando de Estados Unidos, muy alta y a nivel mundial también. Entonces, ya llegamos a este punto. ¿Cómo se reduce la inflación? Aumentando las tasas de interés. Porque aumentando las tasas de interés se hace menos factible el acceso al crédito y por ende se retiran a través de estas formas ese dinero circulante. Nuevamente se equilibra un poco la oferta y demanda y bajan los precios. Entonces esto fue lo que pasó. Durante el 2023 vimos a la Fed, a la Reserva Federal, subir las tasas de interés constantemente en porcentajes, en muchos casos muy altos. Tener un 75 puntos de aumento de las tasas de interés es muy alto. Y esto reiteradamente. Esto como una forma de reducción de la inflación. Funcionó porque la inflación fue bajando, aunque aún no ha llegado a el punto que ellos mismos se plantearon como una ideal inflación. Entonces, bien, por un lado, muy bueno porque vamos a controlar la inflación y esto es positivo, vuelven a bajar los precios, la gente no está ahogada con los valores, pero claro, toda nuestra economía tiene una consecuencia. Consecuencia número 1, si el acceso al crédito ahora es más caro, hay otros sectores que entonces se ven muy perjudicados por esto. Y esto tiene que ver con la reducción de personal de las compañías tecnológicas. Las compañías tecnológicas, por ejemplo, funcionan muchísimo con el apalancamiento, es decir, funcionan con el crédito bancario. Al hacerse el crédito bancario más costoso porque las tasas de interés están más altas, entonces la producción, es decir, el costo básico de funcionamiento de las empresas se hace más caro. ¡Tan, tan! Y cuando tienes costos más altos, necesitas buscar medidas de reducción de costos. Y es por esto que las compañías tecnológicas, muchas, se vieron en la necesidad de reducir costos a través de despedir personas. Como se dan cuenta, todo está encadenado porque nuestra economía es completamente enlazada, no funciona por sí sola. Otra situación que sucedió a raíz de esto, nuevamente, tasas de interés muy altas para controlar la inflación, fue lo que pasó con el sector de la construcción. El sector de la construcción es uno de los sectores que más empleo provee a nuestra economía, así que es muy importante lo que pase allí. Veníamos con la pandemia con un problema de desabastecimiento de materiales, entonces eso fue lo primero que el sector de construcción tuvo, un problema de no tenemos con qué continuar una vez que se reactivó la economía y la pandemia se dio para volver a la vida normal. Pero hay otro problema también, y es que el sector de la construcción también trabaja con el apalancamiento. Ellos también necesitan al banco para poder hacer su obra y a su vez sus compradores, en una gran porción, necesitan del banco para poder ser clientes de esta obra. Entonces el que compra necesita un crédito y el que vende también necesita el crédito, pero el crédito ahora está más costoso. Esto hace que sea mucho más complejo para el sector salir adelante y es uno de los puntos y una de las consecuencias más grandes porque el sector de la construcción no puede dar el empleo que siempre da. Entonces nuevamente tenemos un problema grave que es el desempleo. Si se dan cuenta, chicas, esto es como una sopa de verduras que tiene muchas aristas y esto es lo que pasa en la economía. La economía tiene diferentes aristas y cada cosa que hacemos tiene una consecuencia, una repercusión. Por un lado, vamos a bajar la inflación, pero por otro lado, causamos un problema complejo, ¿no? Importante. Entonces, si lo vemos de esta manera, si tú, por ejemplo, estás metido en esto, pues sí, tienes un problema y te ves afectado. Por un lado te ves afectado por la inflación, sea quien seas, porque todo te cuesta más,
Pero si además eres una persona que es empleada de una compañía que requiere recortes porque es una compañía que funciona por apalancamiento y etcétera, obviamente hay una afectación mayor. Pero la realidad es que esta situación no es para todo el mundo. Hay muchas personas que no tienen estos problemas porque hay que aprender a nadar incluso en los mares turbulentos. Y en ese orden de ideas, las inversiones son una gran herramienta para sobrellevar los momentos de estancamiento económico o las consecuencias posteriores a una crisis. A lo mejor no lo sabes, pero los inversionistas tienen herramientas que les permiten seguir ganando dinero en tiempos malos. Y ya sé que esto suena como de locos, pero es verdad. Esto es gracias a los instrumentos de inversión. Una forma de entender los instrumentos de inversión es compararlos con los cubiertos de nuestra cocina. Cuando abrimos la gaveta de los cubiertos, el cajón de los cubiertos, tenemos distintos tipos de cubiertos. Tenemos cucharas de té, cucharas de sopa, cuchillos de carne, cuchillos normales y un montón más. Los instrumentos de inversión son igual de diversos. Al tener múltiples instrumentos de inversión, tenemos múltiples opciones. Y existen instrumentos de inversión que se valorizan en los mercados bajistas, es decir, cuando las cosas caen, ganan dinero. Así que esta es la forma como las personas que trabajan en las inversiones en momentos de crisis se benefician de las crisis. Porque al tener herramientas en sus manos, al tener la cuchara correcta para poder comerse el yogur, pueden aprovechar esos momentos. Y esa es la diferencia entre una persona que tiene nada de este conocimiento a una persona que sí. Que claramente son dos caras de la misma moneda, pero es muy distinto lo que pasa en una cara y lo que pasa en la otra cara. Esto significa que básicamente siempre tienes herramientas para poder nadar en cualquier tipo de mar. Un mar calmado o un mar con muchas olas. Y es por esto que las crisis no son para todo el mundo. Hay personas que literalmente ven las crisis como una gran oportunidad para tener más dinero. Y hay otras personas, que son la mayoría, que ven las crisis como un momento pésimo en que las cosas se ponen muy negras. Y como ves, no es que uno mienta y el otro no. No, es que realmente desde la perspectiva de cada uno de ellos, esa es su verdad. Así que la pregunta es, ¿de qué lado quieres estar tú? ¿Del lado de los que viven las crisis como una gran oportunidad o del lado de los que viven estas crisis como, estoy pésimo? Tener un plan B es muy importante, incluso aunque te sientas cómoda en tu trabajo o tengas un emprendimiento que funciona, porque nunca tienes la certeza de cuándo algo de eso pueda cambiar. Cuando nos enfrentamos a una economía que no crece y que se estanca, como es la proyección que vimos anteriormente, es un llamado de atención a preguntarnos, ¿y qué más puedo hacer? Esta es la gran pregunta, porque no tienes certeza de nada. Y al tener una economía que no crece, que no avanza, pues claramente no hay un panorama tan brillante como quisiéramos. Y como toda la vida tenemos que dejar de procrastinar, dejar la silla cómoda y empezar a hacernos las verdaderas preguntas y estar preparados porque lo cierto es que nuestra economía es muy frágil. Y eso es lo que tienes que entender. Somos vulnerables, nuestra economía no es a prueba de balas y todavía queda mucho recorrido. Recuerda que para el 2024 no solamente seguimos teniendo una situación compleja desde el punto de vista de cómo van a continuar las tasas de interés. El Banco Europeo, por ejemplo, ha subido las tasas de interés. ¿Cómo está quedando esto? ¿Cómo se ve esto en el mercado inmobiliario? ¿Cómo está afectando al empleo? Sino que también tenemos que preguntar qué va a seguir sucediendo con las guerras, porque eso también empieza a cambiar la forma en la que el mundo se desenvuelve. Mejor dicho, como se dice, en mi país es un entripado. Están pasando muchas cosas y definitivamente la moraleja de toda esta situación es que esta es la vida que nos tocó. Te guste o no te guste, esta es tu realidad. Pero sí podemos tener una decisión frente a ella. No podemos cambiar. A lo mejor no tenemos la posibilidad de parar una guerra, no tenemos la posibilidad de frenar una inflación. Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de elegir cómo esos momentos y esos sucesos de nuestro mundo que no podemos controlar nos está tomando a nosotros, cómo está siendo la afectación en nuestra vida. Y esa sí es tu responsabilidad. Eso sí es algo que tú controlas. Entonces la pregunta es, ¿qué harás? Empezar a hacerte las preguntas reales y decir, ok, ¿tengo un plan B? Si me pasa que me despiden, ¿tengo un plan B? Si pasa que mi emprendimiento se va abajo, ¿tengo un plan B? ¿Cuál es tu plan B? Esa es la pregunta que tienes que hacerte y si estás realmente preparada para
que esas cosas pasen porque sí, la economía es frágil y sí puede pasar. Déjame en los comentarios aquí abajo en la sección de comentarios cuál es tu plan B, lo tienes o no lo tienes, y por supuesto continuaremos la conversación ahí en los comentarios. Me encantó verte en este video y compartir información contigo. Sé que a lo mejor es un montón de cosas, no es para ser pesimistas, es para que estemos preparadas porque es mejor estar preparada que no preparada. Espero que este video te haya gustado y le dejes un super like y lo compartas con quien tú quieras. Y nos vemos por supuesto en la sección de comentarios y en el próximo video. Bye bye.